pelín alcista, no da para mucho, pero por lo menos para no perder en la semana, que es buena noticia. Está con nosotros también Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital. Ignacio, buenos días. Buenos días. ¿Qué perspectivas manejáis para este año? Bueno, pues en principio, como han dicho mis compañeros, la verdad es que no vemos mal el año, ¿no? Creemos que el crecimiento de beneficios va a ser importante después, obviamente, de la caída del año pasado con la pandemia y en ese sentido sí vemos bien las bolsas. Las empresas están sorprendiendo al alza en esta presentación de resultados, ya no solo en Estados Unidos, que lo están haciendo en un porcentaje superior a lo que suele ser la media, que suele estar en torno al 70%, sino incluso en Europa, donde los números suelen estar más igualados, estamos teniendo bastantes más sorpresas positivas que negativas, ¿no? En ese entorno y pensando que, bueno, pues que los PIBs van a crecer y que si en algunos países como España, Italia, más los del sur, los más dedicados al turismo, pues también se empieza a recuperar a partir del segundo o tercer trimestre, cuando pasemos esta segunda ola, pues podríamos ver buenos números en la parte final del año que animara a las bolsas. Es verdad que una parte importante de esto está ya descontada, ¿no? Luego también tenemos que ver los efectos de la llegada del plan de la Unión Europea del New Energy, pues bueno, cuando empiecen las inversiones, cómo se reflejan estas en el PIB de cada país, ¿no? Con lo cual, bueno, las perspectivas para la bolsa son buenas. Y creemos que además todavía, aunque hayan repuntado algo los tipos, la renta fija no es un activo alternativo más que, o sea, no es un activo que pueda hacer competencia o demasiada competencia a la renta variable, que además, como digo, tiene algunas perspectivas. Entonces yo creo que el año para la renta variable debería ser un buen año, ¿no? Y probablemente aquí en Europa más, y sectores beneficiados, pues los cíclicos de inicio de un ciclo. Veremos si los bancos y los tipos siguen normalizándose, o sea que bueno, yo creo que aquellos sectores muy castigados y la tecnología pues seguirá ahí, lo que pasa es que esa con unos precios algo más exigentes. ¿Cómo puede afectar la inflación y sobre todo cómo puede afectar a la deuda? ¿Cómo veis que se pueda comportar esa inflación o cómo pueda ser usada por parte de los gobiernos para calibrar o balancear algo de la deuda? Bueno, sí, nosotros creemos bastante en el concepto de represión financiera que se pueda dar este año y que los gobiernos se van a quedar ligeramente por detrás de la curva en cuanto a la inflación. ¿Por qué? Bueno, es verdad que se ha acumulado un nivel ingente de deuda en general y entonces, bueno, lo vimos después de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, para reducir la deuda no vas a impagar, no vas a pedir un haircut, no vas. Entonces, ¿cuál es la forma, entre comillas, de quemar deuda sin sin que sea ninguna de estas medidas más dramáticas o drásticas? Pues crecer por un lado y mantener una inflación algo más alta que hace que el valor nominal de la deuda siga siendo el mismo, pero el valor en términos reales sea menor, ¿no? Entonces, aunque las autoridades centrales siempre hablan de objetivos de 2%, 2%, pero también hablan de objetivo y ya incluso el discurso del Banco Central Europeo habla de objetivo de 2% sostenible en el tiempo. Llevamos mucho tiempo por debajo de ese 2%, pues creemos que podríamos estar bastante tiempo por encima del 2% sin que hubiera una intervención precipitada de las autoridades. A partir de ahí, pues con inflaciones del 2,5-3% durante 5, 6, 7 años, la reducción nominal de la deuda, si además acompaña un cierto crecimiento, pues puede ser la reducción real puede ser en torno al 30-35% y entonces ya irnos a cifras más manejables, con lo cual creemos que las autoridades, salvo que haya una explosión de la inflación, nos vayamos al 4,5, al 4, cifras que ahora mismo, desde luego, no están en ninguna previsión, pues estarán tranquilas y quedarán, ya digo, un poco detrás de la curva y dejarán para que los mercados con tipos bajos puedan seguir generando crecimiento económico. Para terminar, Ignacio, ¿qué oportunidades de inversión podemos encontrar con esta fotografía que hacéis? Bueno, pues precisamente eso que decía en la primera respuesta, ¿no? Yo creo que vamos a ver un poco una vuelta a lo que se ha dado en llamar value, que había estado bastante perjudicado, que es lo que suele ir bien en los principios de un ciclo económico. Hemos tenido una recesión fuerte provocada por la pandemia y a partir de ahí deberíamos ver que esos sectores cíclicos, donde incluyo pues, la parte industrial,
la parte de materias primas. Y bueno, y luego está la duda que también comentaba de la banca, ¿no? La banca en el inicio de un ciclo debería ir bien, deberíamos ver reducciones de moras si el crecimiento efectivamente está ahí, pero todavía tenemos que ver el incremento provocado por la pandemia, ¿no? Entonces, incluso, bueno, pues si esto lleva a una normalización de tipos y los tipos, pues el Bund se acerca a cero, incluso se pone positivo, y los tipos largos en España pues se acercan a lo mejor más al 1%, pues la banca podrá empezar a reconstruir sus carteras y de deuda que ahora mismo pues están bastante cerradas e incluso pues mejorar sus márgenes en la parte alta de la cuenta de resultados, ¿no? Si a eso le unimos, ya digo, un nivel de actividad algo más alto y ayudado por todos estos planes de inversión, pues deberíamos ver una banca que lo haga bien. Los problemas estructurales de la banca a medio plazo con la competencia de las fintech y demás, pues van a seguir ahí. Ese es el tema, pero es verdad que a día de hoy están cotizando con bastante descuento sobre su valor en libros o su valor tangible en libros y que seguramente eso nos permitiría tener una cierta reacción de la banca. Luego, a partir de ahí, pues ya tendríamos que volver a pensar en largo plazo y entonces ya nos gusta menos. Pero vamos, sectores cíclicos y probablemente la banca ayudando en una parte que es muy importante para el mercado español, pues sí creemos que podríamos verlo. Muchísimas gracias, Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital. Buen día y buen negocio, Ignacio. Gracias a vosotros. Un saludo.